instalación que descansará sobre un terreno tipo grava arenosa compacta con un K30 de 300 meganewtons metro cúbico, se pretende disponer zapatas cuadradas en planta y de canto fijo de 30 centímetros. Fijaos que es muy poco canto, 30 centímetros. Y una tensión admisible de trabajo, según el geotécnico, de 2,6 kilos centímetro cuadrado. Se te pide, o se le pide, aquí está mal escrito, calcule las dimensiones a partir de las cuales las zapatas se comportarán de forma flexible con respecto al terreno. Todo eso lo hicimos el otro día con un Excel en el que íbamos probando o buscamos el valor objetivo. Modelice mediante el software Wineva las respuestas del terreno con las características arriba descritas de una zapata de la mitad de las dimensiones en planta deducidas en el apartado anterior, una zapata de las dimensiones deducidas en el apartado anterior y una zapata del doble de las dimensiones deducidas en planta en el apartado anterior. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Pues se pretende en la primera zapata tener una zapata que se comporte de forma claramente rígida con respecto al terreno, una zapata que esté en la frontera entre si se comporta de forma rígida o flexible y otra que se comporte de forma claramente flexible. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. ¿Todos tenéis ya el Wineva resuelto? Entonces, si uno se va al Wineva, ¿qué sucede? Pues que si le da al play, le digo tener en cuenta el peso propio, dije que sí, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede esto. Estas son las deformaciones y también, por tanto, las tensiones que se me producen en el terreno. Esto es prácticamente una línea recta. Esto, con una línea recta, no sería una mala aproximación del todo, pero es la que está justo en la frontera. Y, obviamente, aproximar esto con una línea recta, pues es una pedrada. Tanto es así que, fijaos, si pongo las reacciones, aquí tengo dos reacciones hacia abajo. Esas reacciones están diciendo que en mi modelo el terreno está tirando de la zapata. Eso no puede pasar nunca en una cimentación, a no ser que sea una cimentación de pilotes o micropilotes que tenga resistencia por fuste, y eso sí que puede tirar del terreno, pero por rozamiento. Pero este vector de aquí y este vector de aquí no pueden existir. Luego mi modelo claramente no responde a una realidad física, porque yo he puesto aquí un resorte que resulta que por equilibrio este resorte tiene que trabajar estirado, y no es cierto. Entonces, ¿cómo tengo que proceder a continuación? Pues lo que tengo que hacer es quitar la rigidez de esos resortes, es decir, quitar esos resortes. ¿Para qué? Para que todas las cargas que disponga aquí realmente se vayan a parar al suelo. No puede, o sea, es decir, mi modelo está claramente mal. El terreno nunca va a tirar de la cimentación. La cimentación se apoya y el terreno aguanta porque están en contacto a compresión. Pero si se levanta la esquina de la zapata, como es el caso porque se dobla demasiado, esto lo que está diciendo es que esto se dobla así. Es tan flexible que se dobla así. Y las puntas dejan de estar en contacto. Pero cuando las puntas dejan de estar en contacto, físicamente no hay nada que agarre del terreno a la cimentación. Entonces lo que yo tengo que modelar es que aquí no pongo resorte y aquí no pongo resorte. ¿Me explico? Hay despegue. Esto en el CIPE también te avisa, oiga, hay despegue en las esquinas cuando haces una cimentación superficial. O el CIPE o cualquier software que lo modelice y que te avise. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues este resorte de aquí, puedo hacer dos cosas. Puedo quitar el resorte o puedo directamente eliminar la barra. Lo que voy a hacer es decir que este nudo es libre y que este otro nudo es libre también. Pero ojo, acordaos que este nudo era además una articulación en este sentido horizontal, porque si no,
la estructura se convertía en un mecanismo. ¿Por qué se convertía en un mecanismo? Porque ahora mismo solo tengo cargas verticales y con el resortes en vertical entro en equilibrio, pero al software no le puedo decir que se ponga a calcular, porque él va a detectar que le falta una serie de coacciones para poder evitar el desplazamiento horizontal infinito. Y entonces ahora mismo lo que tengo que hacer es irme al nudo que tengo a continuación, le doy al botón derecho, lo edito y le digo que es una articulación en vez de un apoyo vertical. Le doy OK y en teoría, si le doy al play, tengo que volver a comprobar que las reacciones todas sean para arriba, y en este caso sí. En este caso, ¿qué habrá pasado? Pues que tendré más tensiones, más deformaciones en la zona, muy sutilmente, en la zona de estudio, y que donde se ha levantado la zapata, pues no tengo ninguna reacción, se levanta y punto. ¿Me he explicado? Es importante esto a la hora de modelizar suelos y demás, porque hasta ahora en estructuras no se había pasado, que cuando cuando cambia de signo el esfuerzo deja de trabajar. Cuando hacíamos una sección de hormigón, pues sí, si cambiaba de signo nos sucedía igual. Si estaba compresión, considerábamos que existía la sección de hormigón, y si estaba tracción en una sección, una flexión, considerábamos que fisuraba y no la teníamos en cuenta. Pues esto es exactamente el mismo concepto. Pues ahora lo que quiero que veáis es... bueno, vamos a repasar qué tensiones se producen debajo de cada zapata. Vamos a recordar las acciones, vamos a poner los valores de las acciones, y si os acordáis, aquí pusimos exactamente el área de la zapata multiplicada por 2,6 kilos centímetro cuadrado, es decir, planteábamos que toda la zapata iba a llegar a la tensión de 2,6 kilos centímetro cuadrado. Aquí hicimos lo mismo y aquí no. Y os voy a explicar por qué no. ¿Vale? Pero vamos a empezar de la más pequeña a la más grande. Vamos a repetir una cosa que dijimos en la otra clase. Si yo cojo las reacciones y me acerco a una de ellas, bueno, mejor, las reacciones van a tener un dibujo como el que se ve cualitativamente en las deformaciones. Lo hago un poco exagerado. Era una curva como así. Si os fijáis, aquí tengo el máximo, 32,47, y aquí tengo el mínimo, que es 31,67. La verdad es que de 32,47 a 31,67 no hay mucho, y este valor, tened en cuenta que para compararlo con los demás lo tendríais que multiplicar por 2, porque lo que pasa es que este resorte está representando la mitad del área que los demás. ¿Os acordáis que nosotros dividíamos la zapata en trozos iguales, exceptuando los dos extremos, porque este resorte representa, si lo dibujo en planta, solo este trozo de zapata, mientras que este resorte representa el doble del resorte extremo? ¿Sí? Bien, pues entonces voy a mirar la tensión máxima, cuánto sale. Estas zapatas eran, corregidme si me equivoco, de 1,20 por 1,20. Por lo tanto, este área de aquí era 0,1, un metro por 1,20, y la tensión máxima será aquí, que valdrá 32,47 kilonewtons, 32,47 kilonewtons, o 32.470 newtons, dividido entre 120 centímetros por 10 centímetros. Esto tiene que dar del orden de 2,6, un poquito más. ¿Por qué sé que tiene que dar un poquito más? Porque cuando nosotros modelizamos a mano, pensamos que la tensión va a ser esta, y todo este rectángulo está en equilibrio con esta carga de aquí. La realidad, siendo un poco más precisos, es esta que he dibujado aquí, porque la zapata flexiona un poco. ¿Me explico?
Y la tensión mínima, que será la de aquí, de trabajo del terreno, será igual a 15.825 newtons dividido entre 120 centímetros por 5 centímetros, que tiene que ser un poco menor que 2,6 kilos. ¿Por qué cojo la mitad del área? Porque estoy representando un resorte que es la mitad del área que la anterior. Este proceso se puede repetir con la zapata del centro, en donde la diferencia será más acuciada, más notoria, porque esa zapata es más flexible, pero aún así todavía podría modelizarlo de esa manera. Voy a ir a la zapata de al lado, que es esta de aquí, y voy a poner solo la mitad de la zapata. Si repetimos los cálculos para esta zapata, perdonad, borro esto. Esta zapata era de 230 por 230. Luego, si hago este cálculo para esa zapata, la tensión máxima será igual a 70,328, que es 70.328 newtons, dividido... No, 71.520, disculpad, que todavía había uno más alto. 71.520 newtons dividido entre 230 centímetros por 10 centímetros. ¿Alguna gama caritativa que coja la calculadora y por favor haga los cálculos? Porque se me acabó la pila de la calculadora y no... Y en el extremo, la tensión mínima es 27.122 newtons, 121, perdón, dividido entre 230 centímetros por 5 centímetros. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Este tiene que ser otra vez mayor que 2,6 y este algo menor que 2,6. ¿Cuánto sale el primero? ¿Alguien lo ha hecho? Claro, perdón, esto está en newtons milímetro y tiene que dar, y para pasarlo a kilogramos centímetro cuadrado hay que dividirlo entre 10. 3,109. ¿Cuál, el primero? El tercero. Pasado a kilos, 3,109 kilos centímetro cuadrado. Lo tendríamos que comparar con 2,6. El primero 2,64. 2,64. Y 2,71. ¿Alguien sabe decirme por qué los dos salen por encima de 2,6? Porque a la hora de calcular la tensión del terreno no he tenido en cuenta el peso propio de la zapata y sin embargo cuando he hecho este cálculo sí. Veis que no tener en cuenta el peso propio de la zapata, sobre todo si es de 30 centímetros, tampoco es algo exagerado. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Bien, estas son las zapatas. Esta es la que podríamos haber modelizado perfectamente con las hipótesis de Navier y Bernoulli, con la fórmula de Navier, perdón, no las hipótesis de Navier y Bernoulli, la fórmula de Navier. Si dimensionamos con la fórmula de Navier, pues claro, no estamos muy lejos del análisis que hemos hecho ahora. Aquí ya empezamos a estar un poco más lejos y obviamente en la que es ostensiblemente flexible, que si pongo las deformaciones se ve claramente cómo va a comportarse esta zapata. Esta zapata, fijaos el dibujo que hace, flexiona. Y no es solo eso, sino que para dimensionarla no me vale dividir, como es obvio, la fuerza que tengo entre la superficie de la zapata que tengo, porque cada trozo de zapata se comporta de forma diferente. Aquí lo que tendría que hacer para dimensionarla es, o para dimensionar su
su carga última, en reacciones me tendría que ir a la reacción, a la zona más desfavorable, que es el centro, y tendría que hacer este mismo número, pero para esta zapata. La tensión en el centro sería igual a 45.375 newtons dividido entre esta zapata hacía 460 centímetros por 10 centímetros. ¿Alguien me puede hacer este número, por favor? ¿Ya lo has dividido luego entre 10? Sí, he dividido los newtons y lo he pasado a kilos ya. Vale. 4.500. Sí, 537 kilos. Vale. A lo mejor no he comido tampoco. No, no. 0,99 kilos centímetro. Bien. Esto era para 1000 kilonewtons. Si no hubiese tenido en cuenta el peso propio de la zapata, que lo puedo hacer, puedo calcular otra vez, pero bueno, imaginaos que no lo he tenido en cuenta, ahora mismo no voy a repetir el cálculo, solo tendría que quitar una X donde pone peso propio, pero si no hubiese tenido en cuenta el peso propio de la zapata, yo sé que con 1000 kilos tengo una tensión máxima de 1000 kilonewtons, perdón, tengo una tensión máxima de 0,99 kilos centímetro cuadrado en el centro de una distribución que hace así. Entonces, la regla de 3 la puedo aplicar para sacar cuál sería la carga máxima que haría que mi tensión máxima debajo de la cimentación fuese 2,6 kilos. Y nada tiene que ver con multiplicar el área de la zapata por 2,6 kilos, porque entonces estaría planteando que tengo este régimen de tensiones, que está muy lejos de este régimen de tensiones, ¿eh? ¿Me explico? ¿Me he explicado? Bueno, lo voy a hacer. X será igual a 2,6 partido 0,99 por 1000 kilonewtons, es decir, aproximadamente 2600 kilonewtons. Y sin embargo, esto es mucho menor, o bastante menor, que 2,6 kilos centímetro cuadrado por el lado de la zapata, 460 centímetros al cuadrado. No puedo dimensionar las zapatas flexibles como dimensiono las zapatas rígidas, o las zapatas que se comportan de forma flexible con el terreno como las que se comportan de forma rígida con el terreno. El dibujo de las deformaciones, pensad que en este software que hemos utilizado, las deformaciones y las tensiones son proporcionales, por lo que el dibujo de tensiones lo tendríais aquí. Cualitativamente sería este. Podríamos exportarlo a CAD y ponerle valores, pero en realidad este es el dibujo. Bien, ahora, antes de entrar a las conclusiones, voy a recapitular todo lo que hemos hecho, o lo que podría, y incluso cosas que podríamos haber hecho, para plantear las conclusiones. ¿De acuerdo? Pensad que ahora mismo estamos aquí. Hemos dibujado las tensiones bajo la zapata en los casos estudiados en el apartado anterior. Nosotros sabemos que la primera es una línea bastante parecida a ser recta, la otra ya no es una línea tan recta, y claramente la tercera es esta curva de aquí. Bien, ¿qué hemos hecho? Para saber qué hemos hecho, voy a sacar los apuntes. Lo primero que hay que saber es que tenemos zapatas aisladas, vigas flotantes y losas. Todos son cimentaciones superficiales, pero unas son claramente flexibles, como una viga flotante con estas luces entre pilares, una placa o una losa, y sin embargo hay otras que son claramente rígidas, como esta zapata que ya se la ve por las proporciones, que es claramente rígida. Entonces, cuestiones de rigidez.
está la que hemos tratado en este ejercicio de aquí, lo que se plantea en esta diapositiva. La interacción del terreno con el suelo, la zapata se comporta, en la interacción del terreno con el suelo, la zapata se comporta de forma rígida o de forma flexible. Pues hemos hecho el número en base a esta ecuación de aquí. ¿Y cómo lo hemos hecho? Os recuerdo, primero necesitamos, y ahora voy a hacer aquí un pequeño esquema. El coeficiente de balasto para una placa de carga de 30, K30. Eso lo podemos sacar del informe geotécnico, que normalmente lo suele sacar de la bibliografía porque no te hacen un ensayo de placa de carga normalmente, si no lo pides. Luego, con ese K30 pasamos al K de mi zapata, porque no tiene el mismo comportamiento el terreno con una zapata como esta que con una zapata como esta, porque esta zapata afecta de forma efectiva a mucho menos terreno que esta zapata de aquí. ¿Esto dónde lo vemos en nuestra práctica? Si pongo el Winneba, fijaos que para las mismas tensiones del terreno, esta zapata asienta mucho más que esta. ¿Lo veis? Esta es la deformación de debajo de la zapata. Esta baja mucho más y tienen las mismas tensiones del terreno. Esto está estudiado de forma empírica. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar esa formulación empírica, que la tenéis en los apuntes. Para suelos granulares podéis usar esta formulación de aquí, y para suelos cohesivos esta formulación de aquí. Resulta que para sacar, este sería el K30 para un ensayo de placa de carga, pero para traducirlo a una zapata de 1×1 o una zapata de 2×2, pues tengo que utilizar esta formulación o esta formulación, dependiendo si es granular o cohesivo. Nosotros hemos utilizado el granular porque nuestro suelo era granular, salía en el enunciado. Además, mi zapata no tiene por qué ser cuadrada, puede ser rectangular. También esto es para zapatas cuadradas, para zapatas rectangulares luego tendría que utilizar otra formulación que está en el código técnico, que no está puesta en los apuntes aquí ahora mismo. Con SK sub SB tengo, pues, K sub SB me dice, para estas dimensiones de zapata y para este terreno, me dice, por ejemplo, está en estas unidades, por ejemplo, cuántas toneladas necesito, que a mí me gusta docentemente utilizar estas unidades, que es lo mismo, pero se explica de otra manera. ¿Cuántas toneladas necesito en 1 milímetro cuadrado para bajar ese milímetro cuadrado 1 milímetro? ¿Me explico? Pues eso es lo que me dice. ¿Qué sucede? Que yo a la hora de modelizar ese problema no lo hago de forma continua, se podría hacer de forma continua, lo hago de forma discreta, para un número discreto de posibles incógnitas que pueda plantear. Entonces, este problema de aquí yo lo discretizo en un número finito de resortes. ¿Qué pasa? Que cada resorte me representa un área. Solo tengo que multiplicar ese área por este K sub SB que acabo de deducir y me dirá qué rigidez tiene cada resorte. Y cada resorte tendrá una rigidez en una unidad de fuerza dividido entre una unidad de longitud. Necesito 7 toneladas para que una tonelada, por ejemplo, para que ese resorte baje 1 milímetro, si tuviese una rigidez de 1 tonelada a milímetro. Y eso es lo que le digo al software. Obviamente, por cuestiones de facilitar discretización, en nuestro caso hemos tenido la coyuntura de que hemos puesto que la barra del extremo o el resorte del extremo represente la mitad del área, pero podría haberlo resuelto habiendo puesto una barra en voladizo de aquí y otra barra en voladizo de aquí y haber dividido
Si por ejemplo la zapata de 2,4 por 2,4, haber puesto 24 barras, 25 barras, 24 nudos, y entonces cada nudo me representaría lo mismo. ¿Me explico? O sea que puedo hacer el modelo que cada uno tenga el mismo área asociada, pero lo hice con el software de Winneba con la vía continua y me era más cómodo luego pensar un poco más que andar cuadrando áreas. Bien, y ahora voy a cambiar de tercio y pensad que lo que voy a decir ahora, si bien está relacionado, no está directamente relacionado con esto, que es si la zapata en sí misma como elemento estructural se comporta o no se comporta como un elemento en el que pueda aplicar las hipótesis de Navier-Bernoulli o no las puede aplicar, por lo tanto las llamamos que sean rígidas o flexibles, pero no rígidas y flexibles con respecto al terreno, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino como elemento estructural. Una zapata como esta, con esta proporción, yo no puedo modelizar este tramo de aquí como una barra a la que va a parar el pilar y otra barra hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque una barra, por definición, si cojo este rotulador, podría empezar a pensar que es una barra. ¿Por qué? Porque una barra, por definición, la planteamos como aquel elemento en el que una de las dimensiones en el espacio es mucho más larga que las otras dos. En este caso, L es mucho mayor que A y mucho mayor que B. Eso es una barra. Y gracias a que la hipótesis, porque planteamos la hipótesis de que las secciones son perpendiculares a la figura neutra después de la deformación, pues podemos plantear toda nuestra teoría de barras y podemos utilizar todo lo que aprendimos en Estructuras 1 y todo lo que nos ofrece el software de Winneba, que está planteado para análisis de estructuras de barras. ¿Cuándo podemos plantear esto? Bueno, ¿cuándo podemos usar esto para una zapata? Pues podemos usar esto para una zapata cuando se parezca a una barra. Esto se parece a una barra, con sus reacciones del terreno las que sean. Esto se parece a una barra. ¿Y cuándo decimos que se parece a una barra? Bueno, decíamos que se podía plantear una barra en Estructuras 1 cuando una de las dos dimensiones era más de 2,5 veces las otras. Aquí decimos que si esto es el vuelo y esto es el canto, pues podemos plantear que la zapata es flexible como elemento estructural cuando V es mayor que 2 veces H. Aquí es flexible. Flexible sí. Y decimos que es rígida si V es menor o igual que 2 veces H. Hemos dicho que flexible o rígida con respecto al terreno, y estas son flexibles o rígidas como elementos estructurales. ¿Qué diferencias de cálculo hay en cada uno y de dimensionado? Pues fijaos, si la zapata es rígida con respecto al terreno, que es la mayor parte de las veces, digo la mayor parte de las veces porque fijaos, para llegar a la zapata frontera, ¿qué hemos tenido que hacer? Para llegar a la zapata frontera en la que ya se comporta de forma flexible con respecto al terreno, hemos tenido que poner un problema en el que ponemos las gravas con el módulo de elasticidad o de rigidez más elevado que hay en bibliografía y poner unas zapatas de canto 30. Para que esa zapata de canto 30 empezase a trabajar de forma flexible con respecto al terreno, tenía que tener 230 por 230. No vais a ver en la realidad zapatas de 230 por 230 por 30 centímetros de canto. Para empezar en España, porque ya la EHE procura dimensionarlas todas rígidas como elementos estructurales. Es decir, que su vuelo y su canto, como mucho, van a tener una relación de 2 a 1.
Por lo tanto, esta zapata de 2,30 en España normalmente se proyecta, si le quitas los 30 centímetros del canto del pilar, con 1 metro de canto, para que exista esa relación de 2:1. Luego esa zapata será mucho más rígida con respecto al terreno porque tendrá mucho más canto. Y por lo tanto, cuando ponía el ejemplo de la viga del tren, lo normal en nuestras zapatas es que nuestra viga del tren no sea una cosa así, sino que sea una cosa así. Sea un HB 1000. ¿Me explico? Tendrá mucha más rigidez, por lo tanto, se comportará de forma más rígida con respecto al terreno. Bien. Entonces, lo primero es eso, que casi todas las zapatas que se dimensionan en nuestro país se comportan de forma rígida con respecto al terreno. Y uno dirá, hombre, ¿y entonces para qué nos sueltas esta clase en la que ha aparecido una zapata flexible con respecto al terreno? Porque aunque haya muy pocas zapatas que se comporten de forma flexible con respecto al terreno, sí que hay vigas de cimentación, las veremos, que se comportan de forma flexible, y sí que hay losas que se comportan de forma flexible. Y tenemos que tener en cuenta la interacción entre cimiento y estructura para saber qué tensiones hay debajo, porque fijaos que en este ejemplo de aquí, que lo acabamos de ver, necesitamos saber cómo se comporta la interacción entre terreno y estructura. Aquí no. Aquí podemos sacar las tensiones del terreno prácticamente de forma directa con una división entre fuerza partido superficie. O la fórmula de Navier, porque estamos hablando, he hecho siempre ejemplos en donde tengo la carga centrada. Puedo tener la carga un poco descentrada y las tensiones hacen algo así, que es lo que me pasó el primer día, el otro día, cuando puse la carga no en el nudo central, sino en el nudo justo adyacente a ese. Bien, entonces, casi todas se comportan de forma rígida con respecto al terreno. Si se comportan de forma flexible, tengo que irme a un software que me evalúe la interacción entre terreno y estructura, utilizar la formulación de Winkler, creo que es, para poder evaluar esa interacción. Nosotros en clase, de forma expeditiva, vamos a utilizar un software. Y luego, además, también se plantea si la zapata es flexible o rígida como elemento estructural, porque se evalúa de formas diferentes. Como bien sabéis, en estructuras 3 ya disteis que las zapatas, si son rígidas, se evalúan con el método de bielas y tirantes. Es decir, que puedo modelizar una biela de compresión, otra biela de compresión, esto si está centrada, ¿eh? Si el axil está centrado. Un tirante y que las reacciones, en este caso, siempre son una línea recta, porque lo que es seguro es que si la zapata es rígida, si la zapata es rígida como elemento estructural, se comporta de forma rígida con respecto al terreno. ¿Me explico? Y aquí tengo las reacciones. Y si es flexible, si la zapata es flexible como elemento estructural, lo que tengo que hacer es plantearme, puede ser que tenga tensiones así que las haya decidido un software, o que aún así se comporte de forma rígida con respecto al terreno y tenga tensiones que se pueden modelizar como una línea recta. Si la zapata es flexible como elemento estructural, lo que tengo que evaluar es que esto, como una barra, esto flexionará y puedo plantear su diagrama de cortantes y su diagrama de momentos. Y en esta sección de aquí, según qué libros de texto pone a 0,25 veces el canto de la zapata del pilar, por el lado de la seguridad puedo poner justo en el arranque, en la entrega de la zapata con el pilar, tengo que evaluar si aguanto el momento flector y si aguanto el cortante. ¿Con qué? Con el armado que vaya a disponer aquí. Por lo tanto, este armado, si la zapata es con una proporción de más de 2:1, lo tengo que calcular con esfuerzos de flexión y cortante. Y si la zapata no llega a esa proporción de 2:1, tengo que calcularla o dimensionarla con un modelo de bielas y tirantes, como hicisteis en estructuras 3. Todo lo que he explicado en las zapatas flexibles sirve directamente para el cálculo de vigas flotantes o de este tipo de elemento de aquí,
vigas de cimentación o viga flotante. Todo el modelo de resortes se puede hacer, en vez de con una zapata y un pilar, con una zapata y varios pilares y disponer resortes. ¿Me explico? Para esto de aquí, todo lo que he explicado es exactamente igual. Lo único que la formulación difiere ligeramente para saber si es rígida o flexible con respecto al terreno, que es esta de aquí. Para saber si una zapata, por ejemplo, una viga flotante es rígida o flexible con respecto al terreno, veis que la ecuación es muy parecida. Antes era pi cuartos, que es prácticamente lo mismo. Aquí era pi cuartos para evaluar este vuelo de aquí, desde aquí hasta aquí. Y sin embargo esto es 0,88 para evaluar desde el eje del pilar hasta el extremo. Es básicamente muy parecido. Y para el vano central es prácticamente el doble. Pero esas longitudes son muy parecidas. ¿Me explico? Entonces uno primero evalúa si se comporta de forma rígida o flexible la zapata combinada con respecto al terreno, y si se comporta de forma rígida, pues ya tiene que, con la fórmula de Navier puede sacar las tensiones debajo. Tendrá unas tensiones como estas dependiendo de las excentricidades determinadas que tenga. Si trabaja de forma flexible, lo tendrá que meter en un software de cálculo y deducir qué tensiones hay debajo. Históricamente hay muchas simplificaciones que nos permitirían de forma bastante precisa sacar diagramas de tensiones debajo de estos elementos que harían una cosa así, aproximaciones lineales que están bastante bien. No me he planteado introducirlas en la asignatura porque creo que eso es una metodología de cuando uno no tenía un software para atacar el problema, pero que sepáis que existen y que si alguien está interesado en tratarlo, pues se puede mirar. Incluso si alguien quiere hacer el trabajo final de grado sobre una comparativa entre lo que sucede con el software y lo que sucede con una aproximación, que en la ACI todavía están publicados, creo. La ACI es el American Concrete Institute. Pues bueno, se puede comparar, pero en principio no lo he introducido en la asignatura porque creo que a mí lo que me interesa es que salgáis con las herramientas suficientes como para atacar los problemas y no con un exceso de herramientas. ¿Dudas hasta aquí? Bien. ¿Alguna duda de lo que he explicado? Si ahora me encuentro con una cimentación aislada, ¿sabré calcular las tensiones debajo de la zapata, los armados de la zapata, etcétera? Bien, y por otra parte, y ya con esto concluyo este paquete, normalmente o históricamente se han calculado las tensiones debajo de la zapata. Si la zapata se comportaba de forma rígida con respecto al terreno, se han calculado con la fórmula de Navier. Eso es suponer que el terreno se comporta de forma elástica. Pero como habéis visto en los vídeos, podemos suponer que el terreno se comporta de forma elástica o rigidoplástica. Y para evaluar las tensiones se pueden plantear así, como plantea que plantea la EHE que se haga para evaluar el elemento como elemento estructural. Sin embargo, el código técnico de edificación te permite plantearla con un comportamiento rigidoplástico que hay que decir que simplifica un poco los cálculos. Mañana en el ejercicio que veáis veréis cómo se calculan las tensiones debajo de una zapata, si el comportamiento debajo de la zapata es elástico o rigidoplástico.